Bien, ahora veremos acerca ya primero, bueno, vamos a ver acerca del primer lenguaje que sería pues HTML precisamente. Y bien, empezaremos hablando acerca de la configuración de precisamente del documento o de la página web para empezar a desarrollar cada parte, cada sección. Bien, para ello lo primero que tenemos que crear es un archivo, un fichero de tipo precisamente HTML. Para ello, primero pues vamos a utilizar un editor de código. En este caso yo utilizo Visual Studio Code y solamente pues lo instalan y se ubican en la carpeta en donde vayan a crear sus archivos. Bien, ahora una vez que ya estamos ubicados en el archivo donde empezaremos a guardar y bueno, interactuar con nuestros archivos, con nuestros ficheros, bien, lo primero que tenemos que hacer es crear el fichero HTML. Para ello vamos aquí en crear un nuevo archivo. En este caso yo lo voy a llamar index.html, ¿de acuerdo? Ese es el formato. Bien, de esta manera estamos declarando o creando el fichero principal, que es en el que podremos escribir el código, los componentes de nuestra página web y a su vez los estilos y las funciones. Bien, ¿cómo empezamos? Antes de poder empezar a crear el contenido en sí de nuestro sitio, lo primero que tenemos que hacer es hacer cierta configuración, cierta estructura propia de HTML. Y es que HTML, bueno, cuando creamos uno de estos ficheros HTML, nosotros disponemos de dos partes. Por ejemplo, para empezar, bueno, si están en Visual Studio Code, si escriben HTML 2.5, precisamente les da esta opción de poder autocompletar la estructura general de un fichero HTML. Entonces, bueno, le voy a dar ahí y me genera esto. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Primero, esta primera etiqueta de aquí en la parte superior, que como ven, como habíamos mencionado previamente en la exposición de las diapositivas, vimos que cada etiqueta precisamente va encerrada entre estos dos signos, ¿de acuerdo? Me parece que se llaman, o bueno, los signos que solemos usar en la tricotomía de matemáticas, ¿de acuerdo? El mayor, igual y todos estos signos. Y aquí podemos ver esta etiqueta que dice type HTML. Precisamente esta etiqueta nos da un indicio del tipo de documento, el tipo de código que empezaremos a ver. Ahora bien, también una vez que, o precisamente las etiquetas para poder empezar a escribir todo el código, cada componente, son estas dos etiquetas de aquí, estas que pueden ver aquí, HTML, tanto en la parte superior como inferior, que precisamente son estas de aquí, como podemos ver que las creé aquí. Precisamente dentro de estas etiquetas es donde empezamos a escribir todos los componentes o el contenido de la página web en sí. Ahora bien, esta parte de aquí que dice la igual a entre dos comillas en, esto hace alusión al lenguaje en el cual estará el lenguaje, digamos, o el mejor dicho, el idioma que tendrá nuestra página. Es decir, hay sitios web, por ejemplo, en inglés, otros en español, otros pues en otros idiomas. Y por defecto, en este caso, Visual Studio Code me generó una estructura con un lenguaje por defecto, es decir, lan igual a entre dos comillas, en, pues esto hace referencia al idioma inglés, ¿de acuerdo? Y lo pueden dejar, o si no también lo podemos cambiar a español, esto no hace mucha diferencia. Y ahora bien, ese sería el contenedor principal de todo el contenido. Ahora, para empezar ya, hay dos partes, digamos, importantes a su vez dentro de este cuerpo HTML. Una es el head, que es, digamos, la cabecera, que tiene cierta información o ciertas configuraciones previas. Y otra es esta etiqueta de aquí, el body. Estas de aquí que podemos ver, precisamente, el head, que es donde ponemos ciertas configuraciones, que vamos a ver en este momento. Y luego le sigue otra etiqueta, que es el body. En el body es donde ya podemos empezar a definir los componentes como botones o lo que sea. Ahora bien, en el head precisamente lo que vamos a poner son ciertas, también, bueno, todo quizás a través de ciertas etiquetas en HTML. Estos metas que pueden ver aquí, que usualmente no los solemos modificar, al menos no cuando iniciamos en desarrollo web. Luego tenemos el título, de acuerdo, que como pueden ver el title, que precisamente entre estas dos etiquetas dice document. Ese vendría a ser el título en nuestro sitio web. Este documento lo podemos cambiar, por ejemplo le voy a poner mi sitio web,
¿de acuerdo? Aquí es donde podemos poner el nombre de nuestro sitio web. Bien, aparte de esto, luego ya veremos otras configuraciones, porque aquí también solemos poner este tipo de etiquetas. Link precisamente nos permite llamar a ficheros de tipo CSS. De acuerdo, eso ya lo veremos en un momento. Lo voy a borrar para solamente centrarnos en lo que es el código HTML. Y también a su vez podemos aquí también invocar otro tipo de ficheros, importar otro tipo de documentos externos. En este caso, por ejemplo, yo uso de una etiqueta script. Script lo que nos permite importar es ficheros, pero de tipo JavaScript, puesto que así como podemos definir JavaScript, o bueno, como haremos más adelante, el código JavaScript aquí en la parte inferior o entre el body, también podemos crear un fichero aparte y de ahí importarlo hacia este documento. Bien, luego veremos pues eso más adelante. Ahora bien, una vez que terminamos de ver qué significa esta parte de Head, donde van las configuraciones, ahora sí pasamos a digamos el punto central de este video, que es precisamente crear los componentes o el contenido de nuestra página web. Bien, ¿cómo podemos empezar? Vamos a ver distintas etiquetas. Bueno, las etiquetas principales, porque hay muchas formas precisamente de crear este HTML, así que en estos videos veremos lo más usado o lo principal. Lo primero que podemos hacer es crear un título en el contenido, y eso lo hacemos con este tipo de etiquetas. H1 en este caso. H1 lo que nos permite hacer es definir títulos, digamos, con el mayor tamaño de letra. Sin embargo, por ejemplo, voy a poner esto de aquí para que lo podamos ver. A ver. Esto de... A ver. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Título número 1 vamos a poner. Lo que estamos haciendo al crear este componente de aquí es crear precisamente un título. Sin embargo, como veremos, primero vamos a empezar a ver todos los cambios que vamos a hacer, y para eso vamos aquí en esta sección, ¿de acuerdo? Donde ven estos cuadros, en el caso de Visual Studio Code, y lo que vamos a hacer es instalar, digamos, un módulo en específico, una herramienta para este editor de código, que lo que nos permite hacer es poder visualizar nuestra página web de una manera mucho más rápida, porque así tal como está este fichero lo podemos guardar sin ningún problema, y manualmente podemos hacer clic para precisamente se ejecute y nos pueda ver podemos ver lo que contiene en nuestro navegador. Sin embargo, instalando esta herramienta lo podemos hacer mucho más rápido, ¿de acuerdo? Optimizamos este proceso. Esta herramienta se llama, pueden escribir Light Server, ¿de acuerdo? Aquí, como pueden ver, en mi caso me sale como primera opción Light Server, esta que ven aquí. Y bueno, esto lo van a instalar, en este caso lo tengo instalado, así que no me queda más otra opción que desinstalarlo o deshabilitarlo, y solamente la de instalar. Es una instalación bastante rápida. Aquí, si quieren también pueden ver la documentación aquí en la parte, que vemos aquí en la parte inferior. Vemos, ya vamos viendo un poco de código HTML, y aquí pueden ver otras opciones si es que así lo desean. Ahora, una vez que tenemos instalada esta herramienta, lo que vamos a hacer es ir a nuestro código y vamos a ir a View, a Command Palette, o si no también aquí nos dice que tiene su propia combinación de teclas, entonces le damos a Ctrl-Shift-P y aquí vamos a escribir Light Server y les van a salir estas tres opciones. En mi caso, como primera opción me sale Light Server Open with Light Server, de acuerdo, esa es la herramienta que vamos a utilizar. Y ahora bien, si le doy clic, lo que sucede es que precisamente, como ven, me genera, me abre automáticamente en el navegador este documento. Y como pueden ver, esta etiqueta que declaré aquí, el H1, precisamente este contenido que le puse aquí es el que estamos viendo. Bien, ahora como podemos ver en esa parte, a ver un momento, bien, sí, lo hizo para empezar a visualizar. Bien, aquí es lo que, como podemos ver, ahí se puede ver el título que hemos creado en este momento. Como mencionaba, creamos un componente, en este caso un título. Sin embargo, podemos crear también otros, digamos, títulos de menor tamaño de letra. Y eso podemos hacer de una manera bastante similar. En este caso, por ejemplo, H2. H2, por ejemplo, podemos ponerle un título, a ver,
título 2, por ejemplo. Bien, lo que voy a hacer es guardar. Para guardar precisamente van aquí, en donde en mi caso, como la carpeta se llama archivos, aquí le voy a dar, guardo esto de aquí. No, disculpen, esto es para crear ficheros. Bien, no me sale. Bien, lo que pueden hacer también es hacer uso de la combinación control S para guardar. Y bien, ahora que guardé el fichero, como pueden ver, de forma automática me vuelve a recargar el fichero y podemos ver el nuevo cambio que hemos hecho. En este caso el título 2. Como pueden ver, hay una ligera variación en cuanto al tamaño, bueno, en este caso la letra. Sin embargo, podemos crear otros títulos de menor tamaño, por ejemplo H3, que respectivamente nos va a devolver también un título de un tamaño menor incluso al del título 2. Por aquí, como pueden ver, vamos a ponerle título 3. Bien, control S para guardar. Y como podemos ver, va cambiando el tamaño de letra. Luego precisamente tenemos H4 también, que también hace lo mismo, reducirnos el tamaño del título. Y así. Incluso tenemos H5, H6. Y por ejemplo vamos a poner aquí el H5. Vamos a ponerle título 5. ¿De acuerdo? Control S para guardar y así va cambiando. Ahora bien, este conjunto precisamente de H1, 2, 3 es la forma principal para poner los títulos. Ahora bien, vamos a ver otros componentes. Otro componente bastante usado vienen a ser también los párrafos en sí. Antes de poner el párrafo va a ser conveniente que hay también una etiqueta en específico que lo que nos permite es hacer una especie de salto de línea, podría decirse, o dar un espaciado vertical a cada componente. Esta etiqueta es el BR, por ejemplo, ¿de acuerdo? BR lo que nos permite es hacer un espacio. Por ejemplo, voy a poner este BR entre estos dos espacios. Y ahora bien, si le doy a guardar, control S, pueden ver que aumentó de un espacio. Esto es lo que hace esta etiqueta BR. BR, por cierto, solamente se declara una vez, ¿de acuerdo? No necesitamos declararlo dos veces aquí, como podemos ver. En el caso de H1, cuando vimos acerca del body o esta etiqueta HTML o el head, ¿de acuerdo? Solamente lo declaramos una vez. Y ahora bien, eso es lo que nos permite hacer, así que por aquí voy a poner un BR para que se pueda apreciar mejor. Y aquí voy a empezar a poner la etiqueta P. P lo que nos permite, o bueno, lo que nos permite, digamos, construir es precisamente párrafos. Por ejemplo, si están en Visual Studio Code hay una herramienta que se llama pues Loren, y aquí al costado de Loren pueden poner un nombre que quieran, por ejemplo Loren 30. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa Loren 30? Loren 30 es, digamos, una forma o una herramienta que lo que me permite hacer es crear un texto, ¿de acuerdo? De forma automática. Visual Studio Code crea este texto que precisamente es de 30 palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vamos a ver un Loren 15, nos da un texto también de 15 palabras respectivamente. Y así, en este caso voy a ponerle un texto bastante corto de 7 palabras, por ejemplo. Y ahora bien, si le doy a control S para guardar, como pueden ver tenemos aquí un párrafo. ¿De acuerdo? Este párrafo es precisamente declaramos estas dos etiquetas de P. También, por ejemplo, ¿qué pasa si vuelvo a utilizar P otra vez? A ver, con un Loren de 10, por ejemplo. Lo voy a guardar y como pueden ver, entonces va a generar otros párrafos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar a crear ya algo en esta página web, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto. Esto de aquí lo vamos a ver un momento. Bien, esto de aquí lo vamos a eliminar. Y así, a ver, le damos a guardar. Y ya podemos empezar a tener algo de sentido en la página web. Ahora bien, otros componentes bastante usados dentro de HTML también pueden ser los divisores. O bueno, sí, o podemos decir, bueno, se crea de esta manera. Div. ¿Qué es esto? Div, digamos, no es específico, no es exclusivo para algún tipo de componente. Como en este caso, por ejemplo, si queríamos crear un título, utilizamos directamente H1, H2, H3 o sus variantes. O por ejemplo, si queremos crear un párrafo, utilizamos las etiquetas P. Sin embargo, en este caso, div no es, digamos, no tiene un propósito exclusivo hacia crear algún tipo de componente en específico, sino que lo que nos permite hacer es, digamos, crear secciones o crear, digamos, partes, podría decirse, de acuerdo, de la página web. Por ejemplo,
En este caso yo quiero crear digamos una parte, por ejemplo aquí entre estos quiero poner H1, de acuerdo a un título vamos a ponerle pues mi página web, de acuerdo. Bien, y ahora por ejemplo quiero poner un párrafo de 8 palabras, y ahora si le doy a guardar y vemos que se crea una sección. Por ejemplo aquí también puedo poner otro div, de acuerdo, que también por ejemplo pueda tener un H5 llamado pues palabras simplemente, de acuerdo. Sin embargo aquí tal vez no podemos apreciar mucho la utilidad de Dit, y puesto que, bueno, eso lo vemos más adelante, porque Dit sí es de bastante utilidad, incluso cuando lo utilizamos con Bootstrap nos va a servir muchísimo de paso en las etiquetas que más vamos a utilizar, de acuerdo, pero lo vamos conociendo desde ahora. Luego empezaremos a darle un poco más de utilidad, o al menos una utilidad más que se pueda apreciar mejor. Otras etiquetas también bastante utilizadas son y en este caso esto es algo que se aplica a los textos. Por ejemplo, vamos a crear otro párrafo primero por aquí. Vamos a ponerle un texto aleatorio de, por ejemplo, 12 palabras, o mejor de 8 palabras. Y lo que nos permite esta etiqueta, y lo que nos permite hacer es, digamos, poner en forma cursiva, podría decirse, cierto texto. Por ejemplo, si yo pongo la etiqueta, voy a crear, bueno, en este caso me autocompleta el editor Visual Studio Code, y aquí yo pongo esta parte de aquí, por ejemplo, voy a recortarlo, de acuerdo. Si le doy a guardar, como pueden ver, puedo tener este párrafo que acabamos de crear. Sin embargo, aquí podemos ver que específicamente esta parte de aquí tiene, o es diferente al texto que está a los lados. Precisamente vemos que tiene un estilo un poco cursivo, podría decirse, y esto es lo que hace. Por ejemplo, vamos a poner, en el caso de título 1, vamos a agregarle esta etiqueta, y en este caso me autocompleta. Y ahora bien, vamos a ver cómo se ve con esta etiqueta, y precisamente vemos que tiene un estilo cursivo. Bien, otra etiqueta bastante similar a ahí es la etiqueta, en este caso, a ver, un momento, la etiqueta B. B lo que nos permite hacer es darle cierta, se podría decir, cierto grosor a la letra. Por ejemplo, aquí voy a crear un título de tipo H2, de acuerdo. Voy a poner estas etiquetas B aquí adentro, y aquí adentro voy a ponerle un título, por ejemplo título 3. A ver, y como pueden ver, nos da cierto relleno, por decirlo así, del título. Y por ejemplo, si lo combinamos con la etiqueta y, de acuerdo, voy a recortar esto de aquí, vamos a ver que hace cierto complemento. Ahora bien, otras etiquetas también utilizadas es la etiqueta section, ¿de acuerdo? Esta etiqueta section, esta etiqueta section, digamos, es similar a esta etiqueta Dit. Sin embargo, precisamente se utiliza más para poder colocar adentro párrafos o títulos. Y esto, por ejemplo, si queremos tomar un ejemplo, una situación bastante práctica, podría decirse, serían las secciones de las noticias o los noticieros que tienen sus sitios web. Podemos ver que tienen como cuadros en los que tienen, o contenedores en los que tienen sus portadas de las noticias, por ejemplo. Algo similar podríamos hacer con section. Bien, por ejemplo, yo voy a poner de forma similar un título 2, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner una etiqueta BR, y aquí un párrafo con etiqueta P. Voy a ponerle un texto de 11 palabras, por ejemplo. Y ahora, ¿qué pasa si lo guardo? Bueno, precisamente vemos otra sección. Bien, entonces eso sería, digamos, pues ahí vamos viendo la etiqueta section. Y ahora tenemos también otras etiquetas bastante útiles. Por ejemplo, en este caso, si queremos utilizar imágenes,
Eso lo hacemos usualmente declarando este tipo de etiqueta, IMG. IMG nos sirve precisamente para poder colocar imágenes. En la parte de CRC, por ejemplo, podemos colocar la dirección en donde se encuentra la imagen. En este caso, esa dirección, por ejemplo, yo voy a escribir... A ver, vamos a importar una dirección de internet. En este caso, ahora vamos a que... A ver, un momento. Bien, en este caso, por ejemplo, si queremos importar una imagen de internet, lo que hacemos solamente es ir a, pues, por la imagen en Google. En este caso voy a utilizar esta imagen de aquí. Voy a darle a copiar dirección de imagen y voy a copiarla aquí. De acuerdo, vamos a darle a guardar. Y ahora, como pueden ver, nos importa ya la imagen. En este caso una imagen bastante grande. Aquí es donde precisamente podemos arreglarlo haciendo uso de esta etiqueta div. Sin embargo, eso lo dejaremos para cuando empecemos a ver acerca del código CSS. ¿De acuerdo? Bien, de momento voy a eliminar esta etiqueta. Y ahora, ¿qué otra etiqueta también podemos ver? Podemos ver también la etiqueta button, ¿de acuerdo? Esta etiqueta la escribimos así. ¿De acuerdo? De acuerdo, así vamos a terminar de... O bueno, en este caso me autocompletó. Y bien, button precisamente nos permite definir o crear esos botones. Si yo quiero crear un botón, digamos, eliminar, a ver, le voy a dar control S para guardar. Y aquí, como podemos ver, nos acaba de crear un botón. Por ejemplo, si le doy a clickear, en este caso no hace nada porque no hemos programado una función en específico. Eso lo vamos a dejar para cuando empecemos a tratar de lenguaje JavaScript. Ahí definiremos funciones para estos botones. Y bien, aquí vamos viendo la parte visual de estos botones. Entonces vamos a ver que nos permite hacer eso. Si yo quiero crear otro botón, supongamos que diga crear, podemos ver aquí que dice, pues sacamos el otro botón. Ahora, si yo no quiero verlos ordenados uno al lado de otro, aquí es donde puedo utilizar la etiqueta ver. Y como pueden ver, empieza a crearse en la parte inferior. Bien, ahora otra etiqueta también bastante útil como button cuando empecemos ya, cuando creemos o digamos cuando empecemos ya a darle cierta complejidad o cierta interacción a la página web, es la etiqueta input. ¿De acuerdo? Vamos a crearla con sus etiquetas. Bien, en este caso input, por cierto, no se crea también, al igual que BR, no necesita digamos de una segunda etiqueta para cerrarse. Igual que IMG tampoco no necesita una segunda etiqueta para poder, digamos, finalizar o cerrarse. De acuerdo, solamente basta una etiqueta. Bien, input, como podemos ver aquí ya por defecto, nos da una propiedad llamada type. Type en este caso tiene este valor, text. En este caso lo que nos indica es que esta entrada va a guardar datos de tipo, digamos, textuales, va a guardar textos y todo aquello. De acuerdo, aquí es donde vamos a empezar a introducir valores. Por ejemplo, yo le voy a vamos a ver cómo se ve. Aquí podemos ver que ya tenemos un input creado. Es una ventana donde podemos empezar a introducir información. Esto es bastante útil si a nuestra página web le agregamos funciones como, por ejemplo, enviar mensajes o de repente eliminar algún dato en específico. Incluso este es el tipo de elemento con el que siempre interactuamos cuando abrimos un formulario en algún sitio web. ¿De acuerdo? Para que sea mejor vamos a darle R. ¿De acuerdo? Vamos a darle a guardar. Y aquí tenemos el input creado. Ahora bien, los inputs también presentan, así como este atributo type, también presenta una segunda propiedad llamada placeholder. ¿De acuerdo? Placeholder lo que nos permite es poner una especie, digamos, de texto en el fondo. Por ejemplo, yo le voy para que podamos verlo de forma práctica. Supongamos que este input en este input vamos a introducir, supongamos que estamos en un formulario y vamos a introducir nuestro nombre. Supongamos que nos queremos registrar en algún sitio. Entonces lo voy a guardar. Y aquí, como pueden ver, en el input tengo una palabra en el fondo. Esta palabra de aquí dice nombre.
Pero ahora si yo le doy clic y empiezo a escribir, vemos que empieza a desaparecer. Por ejemplo, empiezo a escribir mi nombre, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver que nos sirve para esto, ¿de acuerdo? Y bueno, estos inputs también tienen más propiedades, pero los veremos en otros videos para poderlo apreciar mejor. Pero aquí ya vamos viendo un alcance acerca de este tipo de etiquetas. Ahora bien, aparte, o bueno, otro componente bastante parecido a input es el text area. Text area también, bueno, en este caso text area sí necesita de una segunda etiqueta para cerrarla. Text area es un elemento bastante parecido al input que lo que nos permite almacenar es que en el input podemos, o bueno, es usual utilizar los inputs para introducir datos cortos, por ejemplo nuestro nombre, nuestro correo electrónico. Pero ¿qué pasa si queremos introducir textos completos o párrafos de muchas palabras, de gran extensión? Entonces aquí ya empieza a haber digamos un problema. En el input no se vería muy bien. Entonces para eso, bueno, en este caso es donde ya empezamos a ver la etiqueta text area. Precisamente vamos a, bueno, esta etiqueta de nombre, identificador, lo vamos a ver, lo voy a borrar y lo vamos a ver luego, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo simplemente así. Y como podemos ver aquí, ahora tengo un nuevo componente. Aquí es precisamente donde puedo empezar a escribir, ¿de acuerdo? Puedo empezar a escribir, no sé, un mundo, ¿de acuerdo? Y precisamente nos sirve para eso. Así como el input, también podemos ponerle un identificador y eso nos va a ser útil para enviarlo por formulario. Por ejemplo, en este momento vamos a empezar con estos tres componentes que hemos definido, button, input y text area. Vamos a construir ahorita en este momento un formulario simple, sin estilizar, para que podamos apreciar esto mejor. Por ejemplo, voy a empezar poniendo un div para precisamente crear una sección. Y ahora bien, lo primero que voy a poner es un título, ¿de acuerdo? Este título se va a llamar mi formulario, ¿de acuerdo? Y ahora bien, luego vamos a ponerle un separador. Vamos ahora sí a poner, por ejemplo, aquí vamos a empezar poniendo un input, ¿de acuerdo? Este input vamos a ponerle un placeholder que nos va a decir, pues nos va a indicar, a ver, introducir el nombre, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ponerle otro separador, otro input. Ahora este nos va a decir, a ver, este de aquí nos va, aquí vamos a introducir nuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? Este va a decir introducir correo, ¿de acuerdo? Correo electrónico. Y ahora bien, otro separador vamos a ponerle un text area. En este caso, aquí vamos a poner un texto breve. Y finalmente también algo que también sucede en los formularios es que tenemos que incluir un botón, ¿de acuerdo? Este botón, por ejemplo, puede ser enviar datos. Supongamos que nos vamos a registrar en algún sitio web. Entonces vamos a guardar. Y como podemos ver aquí tenemos un nuevo formulario. El título. Esto, bueno, más adelante le vamos a ponerle otros atributos para estilizarlo, para ponerle más estilos y se pueda visualizar mejor. Por ejemplo, aquí supongamos utilizar mi nombre. Luego voy a introducir un correo, no sé, un correo cualquiera. Y aquí puedo introducir, por ejemplo, supongamos que quiero comunicarme con el servicio de algún sitio web. Puedo empezar buenos días, por ejemplo. Y bien, eso sería todo en sí. Ahora bien, ahora, y bueno, sí, crearíamos un formulario. En este caso me olvidé poner la etiqueta BR. Y bien, le voy a dar a guardar. Y ahora sí, en este caso, cuando presionemos este botón enviar datos, bueno, una vez que ya le hayamos programado la lógica de nuestro formulario, enviaría los datos hacia un servidor. Ahora bien, a propósito de esto, todo este contenido suele ir dentro de una etiqueta llamada for. Aquí ya empezamos a hablar acerca de formularios. Esto lo hablaremos más adelante para que se pueda ver mejor, pero voy a ir mostrándoles cómo suele ser la estructura de un formulario, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a ponerle esto. Y bien, entonces aquí ya estaría. Bien, ahora vamos a dejar eso de lado y pasamos hacia otro componente. Esto ya lo vimos, así que lo voy a borrar,
De acuerdo, esto lo vamos a borrar para que, bueno, ya lo vimos. Ahora sí vamos a empezar otro componente. En este caso empezaremos hablando acerca de las listas. Por ejemplo, si queremos, pues nosotros en nuestra página web tenemos varios elementos ordenados verticalmente. Bueno, si obviamente una lista se puede ordenar de forma vertical. Lo podemos hacer de esta manera, utilizando las etiquetas ul. Ul es, en realidad necesitamos dos etiquetas, ul y li. ¿De acuerdo? Y es más, voy a poner, voy a crear una vez la estructura y luego empezamos a explicar. ¿De acuerdo? Vamos a crear otro elemento li llamado 2, por ejemplo. Vamos a crear otro elemento li llamado 3. Bien, ¿qué significa todo esto? Y vamos a guardarlo una vez para que se pueda ver. Aquí tenemos la lista que acabamos de crear. Lo que sucede es que cuando nosotros queremos crear una lista no podemos utilizar directamente los componentes o las etiquetas asociadas a crear cada elemento. Necesitamos previamente tener un elemento contenedor, un elemento padre. Dentro de este elemento contenedor es donde podemos utilizar recién estas etiquetas anidadas. ¿De acuerdo? Y es así como podemos crear una lista. Eso es bastante sencillo. Utilizamos un ul, un null, y luego cada componente empezamos a crear con li. Por ejemplo, voy a crear otro elemento llamado 4. Vamos a guardar y como pueden ver tenemos otro elemento. Ahora bien, ya tenemos las listas creadas. Otro componente también que se suele digamos utilizar es la etiqueta span. Span en este caso es similar o parecido a las etiquetas i y b que utilizamos hace un momento. Por ejemplo, voy a crear un párrafo con 12 palabras y voy a poner estas etiquetas por aquí. Voy a copiar y pegar esto de acá. Span es más como también un contenedor, por decirlo así, que es bastante usado, así como utilizamos este tipo de contenedores, los div, para poder agrupar ciertos componentes HTML. En este caso span nos permite agrupar, pero en este caso palabras, ya no componentes como tal. Y ahí podemos aplicarle ciertas propiedades. Por ejemplo, vamos a ir viendo un poco de HTML y luego vamos a explicar estas etiquetas. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner un estilo llamado color y red. Vamos a guardar. Como pueden ver, aquí ha sucedido esto, que yo utilizo un párrafo, y sin embargo aquí utilizo estas dos etiquetas span, y entre estas etiquetas es donde aplico este color, este style, y mientras que en el resto del párrafo no se aplica. Entonces digamos que así también es como más adelante veremos la utilidad de esta etiqueta div. ¿De acuerdo? Y ahora bien, luego de esta etiqueta span, otro elemento que también es bastante usado son las tablas. ¿De acuerdo? Las tablas las podemos empezar a crear de una manera bastante simple. Así como mencionamos que para crear una lista no podemos colocar directamente los componentes list, sino que necesitamos otros componentes que a su vez sirven como contenedores. Entonces lo mismo hacemos con las tablas. Declaramos primero una etiqueta llamada table, ¿de acuerdo? Creamos una etiqueta table, en este caso llamo autocompleta Visual Studio Code. Y bien, una vez que declaramos este elemento contenedor para empezar a crear las tablas, y empezamos con los otros componentes. En este caso empezamos con la etiqueta tr, ¿de acuerdo? Tr, por ejemplo, vamos a empezar a definir esto, y ahora sí podemos empezar a crear otros elementos, digamos, o otros componentes que ya integrarían esto. Creamos la lista td, vamos a poner por ejemplo elemento 1. Vamos a empezar viendo esto de una forma mucho más práctica. Elemento número 2, de acuerdo, vamos a ponerle otro td llamado elemento 3. Vamos a ver aquí este ordenamiento de esta tabla. Como pueden ver, tengo ordenadas de forma horizontal. Sin embargo, vamos a agregarle otra sección, otro tr. A ver, disculpen, bien, un td. Vamos a ponerle subelemento 1. ¿De acuerdo? Subelemento 1. Subelemento 1. Bien. Vamos a ponerle aquí un 2
y aquí un 3. Como pueden ver, aquí tengo ahora otra, digamos, esto se ordena por forma de, digamos, de columnas y, claro, por columnas y filas, ¿de acuerdo? Más adelante con CSS podremos apreciar esto de una mejor forma, ¿de acuerdo? Pero vamos viendo ya cómo se declaran las tablas. Ahora bien, ahora otras, digamos, una última etiqueta también bastante utilizada es footer. Footer nos indica, digamos, el pie de página, el pie de, en este caso la página web, que es donde se suele poner los datos, si recordamos, cuando visitamos algún sitio, algún servicio. Por ejemplo, supongamos que queremos de repente, vamos a alguna e-commerce. Entonces suele suceder que en la parte inferior, en la parte del encabezado de, bueno, disculpen, del pie de página, se suelen poner los datos de contacto. Y precisamente ahí es donde más utilizamos esta etiqueta, la etiqueta footer. Por ejemplo, voy a ponerle un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, esta etiqueta. Y en Fresh 2021. Damos a guardar y en este caso aparece debajo de todo. Esto lo veremos mejor, lo podemos apreciar mejor luego con aplicando estilos CSS. Bien, ahora estos serían los componentes, digamos, más usuales con los que vamos a trabajar. Bien, y ahora empezaremos ya dejando de lado los componentes HTML. Vamos a empezar a ver cómo usar o cómo empezar a crear aquí las, digamos, ya bueno, empezar a utilizar los otros lenguajes CSS y JavaScript. Bien, para ello, y como les mencioné al inicio de este video, usualmente en la parte del head vamos a empezar a importar los ficheros CSS. O bueno, CSS lo podemos implementar, digamos, de tres formas. Primero, podemos hacerlo a través de esta etiqueta link, donde en href pondremos la dirección, digamos, de nuestro fichero. Supongamos que ahora vamos a empezar aquí a crear un fichero CSS y lo explicaremos, bueno, explicaremos la sintaxis en el próximo video, pero empezaremos ya a ver algo en este. Vamos a ponerle estilos.css. Entonces, la forma de importar este archivo donde va a estar todos los estilos va a ser la siguiente forma. Simplemente utilizamos un punto y aquí podemos ver, y así es como empezaríamos a importar los estilos que hayamos escrito en este fichero a estilos.css. Otra forma también de hacerlo sin tener que recurrir a archivos externos es aquí declarar una etiqueta llamada style, que también se cierra, y dentro de style empezaremos a declarar los estilos de cada componente. Bien, otra forma de hacer esto también es como acabamos de hacer aquí cuando declaré este párrafo, donde vimos cuando utilicé esta etiqueta spam. Puedo hacer esto a través de las etiquetas style. Puedo empezar a declarar sus propiedades. Por ejemplo, aquí ya puedo ponerle, luego explicaremos este atributo font size. Font size se utiliza para aumentar, para declarar el tamaño de letra. Yo le voy a poner uno de 30 píxeles, por ejemplo. Le doy a guardar y como pueden ver, esta parte aumenta pues de tamaño. Entonces así es como vamos declarando también los estilos. Esas serían las principales formas de importar o de utilizar CSS. Ahora bien, con respecto a JavaScript, JavaScript tenemos también, digamos, dos formas de importarlo. Primero sería precisamente importando, así como importamos un archivo CSS externo, podemos importar archivos JavaScript externos también. Aquí utilizamos las etiquetas src, de acuerdo, donde ponemos esta dirección. Vamos a crear un fichero de JavaScript. Por ejemplo, vamos a ponerle códigos, de acuerdo, códigos.js. Aquí luego pondremos escribiremos nuestro código. Entonces, ¿cómo hago para importar? Simplemente hago esto y eso sería todo. Y así importamos el código. Ahora bien, otra forma también de importar o utilizar el código JavaScript en este archivo sería aquí también escribiendo las etiquetas screen, pero ya no llamando un archivo externo, sino aquí mismo escribiendo el código. Por ejemplo, vamos a empezar a ver un poco de JavaScript y en los próximos videos empezaremos a explicarlo mejor, pero vamos a empezar a ver un alcance por aquí.
para que puedan ir viéndolo. Este botón de, a ver dónde, este botón que dice enviar datos, vamos a crear otro botón, ¿de acuerdo? Vamos a crear otro botón. Este botón se va a llamar activar, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a declarar aquí la lógica. En este caso voy a declarar una variable llamada botón igual a... Esto lo vamos a explicar en los siguientes videos, pero vamos a ir viendo algo. Punto get, a ver, de acuerdo, get element myID, de acuerdo, y aquí empezaremos a declarar, empezaremos a llamar ciertos componentes, de acuerdo. En este caso se va a llamar botón, en este vamos a ponerle una etiqueta llamada botón y bien, esta sería la forma de declararlo. Así es como llamo. Y bien, ahora que sucede que cuando botón punto atevent, esta etiqueta atevent listener, sí, a ver un momento, sí, bien, aquí bien, no sería todo. A ver, ahora sí, esta etiqueta atevent listener nos permite, digamos, manejar eventos. En este caso lo que estoy diciendo es que cuando este botón sea cliqueado va a hacer cierto evento. En este caso voy a utilizar una función, ¿de acuerdo? Una función. En este caso la función va a tener lo siguiente, que a ver, vamos a poner digamos un console. Esto lo vamos a ver luego. Un console nos permite imprimir, digamos, un texto. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí probando. Bien, ahora, a ver, para ver eso vamos a ir a más herramientas para desarrolladores. Estos salen muy... A ver, vamos a agrandar la pantalla. A ver, esto no les va a aparecer solamente. Bien, ahora qué pasa si yo le doy a activar. Como pueden ver aquí me da esto. Estamos interactuando. Podemos hacer cosas mucho más complejas, pero esto solamente para ver un ejemplo sencillo. Como pueden ver, si le doy varias veces, empieza a imprimir el texto probando varias veces. Y ahora bien, así es como podemos empezar a ver esto. A ver. Y bien, esas serían un resumen de HTML, de acuerdo, por decirlo de algún modo, donde vimos los componentes que se suelen usar más. Hay muchos más, de acuerdo, hay otros componentes más. Asimismo, cada componente tiene sus propias propiedades o etiquetas, como aquí vimos el input, el placeholder, el for. También vimos esta que tiene esta etiqueta action. Esto lo vamos a utilizar más cuando trabajemos con servidores, de acuerdo. Y bien, así es como podemos ver un resumen de HTML. Así que bien, ahora vamos a ir a tutorial de CSS en el próximo video.